y diversas asesorías, tanto a organismos industriales, sindicales, campesinos y magisteriales. Así que sin más preámbulos, Alberto, adelante, por favor. Muchísimas gracias, pues muy agradecido de poder participar y, en efecto, dialogar y conocer. Es un tema de gran trascendencia. Me he permitido elaborar un documento, es un poco extenso, son 120 páginas, está a su disposición. Hago una breve presentación del mismo. La transición energética del mundo es imperativa. La actividad humana en los últimos 2 siglos ha aumentado de manera exponencial la temperatura de la Tierra. Si no se detiene ya con muy bajas emisiones, en 2 décadas será imposible detener el aumento a 2 grados centígrados. Catastrófico para el planeta, la atmósfera y ecosistemas. Pone en riesgo la vida sobre el planeta. Imperativo mundial, detener el cambio climático. Causa principal, el sistema energético del mundo, 84% fósil. En 30 años, electricidad renovable y nuclear deben sustituir este sistema. Electricidad es el sistema energético del siglo XXI. Las grandes potencias deben hacer su propia transición. No pueden ni deben hacerla de otros países. Cada país debe hacerse cargo de su propia transición. La reforma de 2013 impide la transición energética soberana de México. ¿Cómo vamos a sustituir 87% de nuestra energía fósil de manera soberana? Pero la reforma liberal de 2013 regresó a México al porfiriato. Su único fin, propiedad y control extranjero del sistema eléctrico. Se diseñó para desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad. Despojo del mercado y de 1 millón de kilómetros de red eléctrica de los mexicanos. Sistema de subsidios. Tributo imperial a empresas, fondos y potencias extranjeras. El gobierno federal beneficia al pueblo de México, recuperó el servicio público, instruyó tarifas que no superen inflación, planificó electricidad y canceló abusos. Pero las empresas extranjeras se ampararon. El Poder Judicial y la Suprema Corte defienden intereses extranjeros. Detuvieron políticas del gobierno federal, concedieron miles de amparos, inventaron un supuesto derecho humano de los consumidores. Impiden el servicio público, sin fines de lucro y para beneficio del pueblo, de la CFE. El sistema de la reforma de 2013 se debe cancelar. Insostenible, injusto, vulnera la soberanía del pueblo, hace dependiente a México de poderes extranjeros e impide la transición energética soberana. La transición energética soberana es el futuro de México. La electricidad es la base de toda actividad humana moderna. México no acepta ni necesita ningún tutelaje extranjero. El Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad, debe llevar a cabo la transición energética como un servicio público sin fines de lucro. La iniciativa planifica la transición con reducciones de emisiones, garantiza autosuficiencia energética en el siglo XXI, con crecimientos que tendrán que ser exponenciales al 12% anual en los próximos años, con fuentes renovables y nuclear. Crea ciencia, tecnología y propiedad intelectual mexicana. Organiza un conglomerado industrial, público, privado y social, con miles de industrias de capital nacional, que producirán desde equipos de generación hasta los equipos de uso final de la energía, como por ejemplo el automóvil. Protege e industrializa el litio y minerales estratégicos. Creará millones de empleos y pagarán impuestos en nuestro país. Y reconoce la generación de particulares y la generación distribuida, hasta en un 46% la demanda, que es una cantidad muy importante de mercado. El sistema eléctrico también es el futuro económico de México. En 30 años vamos a comprar 62 millones de vehículos con sus baterías, inversores y paneles domésticos, 220 millones de paneles solares, infraestructura de carga a la electromovilidad, 200,000 kilómetros de red eléctrica inteligente, 3 millones de sistema agua-energía para la autosuficiencia alimentaria. Esta demanda debe ser producida por mexicanos, por lo menos en la mitad o en otro 54%. Su base, una política industrial de Estado. Su valor, 28 billones de pesos en 29 años. Financiamiento, banca de desarrollo.
mercado impulsor, compras de gobierno y demanda nacional. La transición energética soberana es una condición indispensable para tener autosuficiencia energética y desarrollo sustentable. Garantiza poder nacional, soberanía económica, científica, tecnológica e industrial. Asegura acceso de la mayoría en pobreza a bienes de alta tecnología con diseño y precios accesibles a nuestra sociedad. Fortalece las finanzas públicas, desarrolla el mercado interno y se financia con ahorro nacional. No depende de deuda externa. Señoras y señores diputados, es un cinismo inaudito de Estados Unidos hablar de energías limpias con 5% de la población. Es causa principal del cambio climático del mundo. 20% de las emisiones acumuladas de 1850 a 2021 las generó Estados Unidos. México generó el 1%. Las energías renovables en México representan el 10.3% del total de la matriz de energías primarias. En Estados Unidos es el 6%. Repito, 6%. Y China también, 6%. Y se retiraron del Acuerdo de París. Y por cierto, señor senador, entonces John Kerry, diciembre 21 del año 2012, publicó un documento elaborado por el senador Richard Lugar. Entonces, el señor Kerry, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. Mexico Oil and the Transboundary Agreement. Ahí se estableció los términos de la reforma constitucional de 2013. De manera que el señor Kerry conoce bien a México y sabe bien lo que ellos quieren. ¿Cuál es el propósito de las potencias? El despojo del valor histórico del sistema eléctrico mexicano. Y también el despojo de la economía renovable que será necesario desarrollar en los próximos 30 años en México, que hemos calculado en 1.500.000 millones de dólares en 30 años. Ese es el despojo, de eso se trata. Y por eso es indispensable un cambio de ese sistema de despojo. Y por lo tanto, las consecuencias de control político y económico total de México. La iniciativa garantiza tarifa social justa para los mexicanos, tiene el apoyo de empresarios, jóvenes, campesinos, trabajadores, ofrece competencia verdadera a todas esas centrales en el 46% del mercado e invita al sector privado a un proyecto industrial de Estado con ese valor de 1.5 trillones de dólares. La iniciativa impide que México se convierta en colonia extranjera, establece control del Sistema Nacional Eléctrico, garantiza transición energética soberana y abre una gigantesca oportunidad de desarrollo y bienestar social. Estoy absolutamente seguro que la mayoría en el Congreso de la Unión apoyará de manera contundente la iniciativa del presidente de la República a favor de la soberanía y bienestar del pueblo de México.